Buenos días, bienvenidos a la segunda mitad. Disculpen tantito la tardanza. Ok, entonces, en lo que mencionamos la clase pasada, ¿va? O en la sesión pasada, sería lo correcto. Las reacciones de reducción y oxidación se pueden dividir en semirreacciones de reducción y semirreacciones de oxidación. Las semirreacciones de reducción y oxidación se pueden definir por su potencial de reacción. El potencial de oxidación, que representa el voltaje respecto a la reacción estándar del hidrógeno, que me indica la tendencia a oxidarse o reducirse que tiene bueno, no un elemento, un compuesto particular o un elemento de un compuesto particular, en donde, según la tabla de la página 257, un número pues positivo representa un potencial de reducción positivo, lo cual significa que una sustancia tiende a reducirse, por lo tanto es un agente oxidante, y un número negativo significa un potencial de reducción negativo, lo cual significa que la sustancia tiende a oxidarse y por lo tanto es buen agente reductor. Tengo una pregunta aquí. Los datos para realizar la representación de la celda los vamos a tomar de la tabla del libro. En efecto, como lo estaba mencionando, no es que tengan que memorizarse, ¿verdad? Todas las semirreacciones, si ustedes pues dependiendo de lo que les aparezca, en ciertos casos les podemos dar la reacción global, y de la reacción global ustedes lo van a separar en las semirreacciones y van a buscar las semirreacciones en la tabla. La otra forma que les podríamos dar el ejercicio es que les demos nosotros nada más los elementos, y a partir de los elementos ustedes tienen que concluir qué le va a ocurrir a cada elemento, y eso pues entonces ustedes van a buscar las reacciones de cada elemento en la tabla de la página 257, y a partir de eso ustedes van a sacar la conclusión, quién se oxida y quién se reduce. ¿Cómo van a sacar esa conclusión? Basados en que el potencial de reducción más positivo o el mayor va a ser el que se reduce, y el potencial más negativo o el menor va a ser el que se oxida. En el caso pues, de la reacción del hidrógeno y el magnesio, tomamos los valores del libro y el valor del hidrógeno era 0 y el valor del magnesio era menos 2.36. Eso quiere decir que el hidrógeno se va a reducir encima del magnesio, y por lo tanto si el hidrógeno se oxida, si el hidrógeno se reduce, disculpen, pero todo este palabrerío siempre me hace bola. Si el hidrógeno se reduce, entonces el magnesio se va a oxidar. Ok. Entonces, vamos a tener que, teniendo ya el potencial de reducción y el potencial de oxidación individuales, podemos definir un potencial de celda. Y el potencial de celda va a ser la suma del potencial de reducción y el potencial de oxidación de las semirreacciones, según la ecuación que tienen pues ustedes representadas ahí. Entonces, cuando tienen un potencial de reducción positivo, significa que la reacción va a ser espontánea y que la celda va a ser galvánica. Partamos el concepto. Que sea positivo quiere decir que cuando hacen la operación, o sea, primero van a tomar los potenciales de reducción de su tabla de la página 257. Si le dan vuelta al que tiene el menor potencial para convertirlo en potencial de oxidación, entonces siempre les va a dar positivo. Si le dan vuelta al otro, siempre les va a dar negativo. Entonces, si ustedes sacan el potencial de reducción y les da positivo, significa que lo que están construyendo es una celda galvánica. Y una celda galvánica se caracteriza por una reacción espontánea. Pues espontaneidad. Una reacción se dice que es espontánea cuando ocurre en ausencia de factores externos. Factores externos, pues podemos hablar de catalizadores, de calor, de calentar, de luz ultravioleta, cuestiones así. Cualquier atajo, ¿verdad?, que fuerce que ocurra una reacción, entonces no va a ser espontánea. Pero si la reacción ocurre independientemente de esos factores, entonces la reacción va a ser espontánea. Si el potencial es negativo, les dice que
proceso, pues la reacción va a ser no espontánea y por lo tanto lo que están construyendo es una celda electrolítica. Proceso no espontáneo significa que la reacción, si ustedes no hacen nada, la reacción no va a ocurrir. ¿A qué se refiere con que la reacción no va a ocurrir? De que no importa cuánto tiempo esperen, nunca va a pasar nada. Ustedes tienen que forzar a que se ocurra. Entonces, ¿cómo van a forzar a que ocurra? Pueden utilizar catalizadores, pueden utilizar calor, pueden utilizar luz ultravioleta, o en el contexto de electroquímica pueden utilizar una corriente eléctrica externa, una fuente de poder, una batería o conexión, ¿verdad?, a el voltaje, pues, de un edificio. O sea, entonces, en un principio vamos a estar dibujando nosotros ¿cómo se llama? La celda galvánica, y en la celda galvánica les tiene que dar el potencial positivo. Si no le está positivo, significa que ustedes han hecho mal algo en el procedimiento. Pues hoy que ya sacamos el potencial de celda, podemos regresar aquí, ¿verdad?, a los apuntes que tengo en el cuaderno y podemos ver cuál es el potencial de celda, ¿verdad?, de mi ejemplo, ¿verdad? O del ejemplo que tomó un licenciado, sería lo correcto. Entonces vamos a quitar la presentación un ratito y pues estamos en el cuaderno otra vez, ni siquiera moví la cámara, ¿verdad? Entonces yo tengo mi potencial de reducción y mi potencial de oxidación. Entonces pues yo puedo sacar, ¿verdad?, mi potencial de celda. Ahí pues pausa para que hagan la captura de pantalla si no la habían hecho todavía. Entonces, pasamos a la siguiente. Ya no va a acabar el cuaderno, no sé cómo voy a hacer. Entonces, potencial de celda es igual al potencial de reducción más el potencial de oxidación. Lo primero que van a notar si son observadores es que dice delta, ¿verdad? Delta quiere decir diferencia. Y lo que pasa es que como tienen el potencial de reducción y el potencial de oxidación, es el signo opuesto del potencial de reducción de la otra reacción. Entonces lo que significa ahí es que están restando los dos potenciales de reducción que están en la tabla de su libro. Pero como le dimos vuelta al que se oxida, entonces menos por menos se hace más. Y es por eso que este delta en realidad va a ser una suma. Mi recomendación es que no quédense pensando mucho en el significado de eso, ¿verdad? No, que pues es una suma sencilla, así que pues súmanla. No se preocupen tanto por el origen de la fórmula. Entonces el potencial de la celda sería el potencial de reducción, que es el del hidrógeno, más el potencial de oxidación, que es el del magnesio. Y eso me va a dar pues, 2.36 voltios. A esto voy a unir, ¿verdad?, lo que mencioné acerca de cómo se calcula, ¿verdad?, el potencial que aparece en la tabla. Para calcular el potencial de reducción de un elemento cualquiera, combino ese elemento con el hidrógeno en una celda galvánica y si me da, ¿verdad?, si me da de que mi elemento se reduce, entonces ese número va a ser el potencial de reducción. Pero si mi elemento se oxida, entonces este número va a ser el potencial de oxidación. Entonces, en este caso yo observo que como el magnesio se oxida, su potencial de oxidación va a ser 2.36 voltios positivos y por lo tanto cuando le doy vuelta, o sea, le cambio el signo y se reduce, el potencial de reducción sería menos 2.36 negativo, ¿verdad? Y es por eso que aparece en su tabla como un valor negativo. No se preocupen tanto acerca de cómo vamos a sumar o restar, ¿verdad?, esas cuestiones. O sea, cómo vamos a crear, cómo vamos a medirlo.
sino de que pues, ustedes van a utilizar el valor que se encuentra ahí. Ok, una cuestión que hay que tener en mente acá es que cuando el potencial es positivo, nosotros tratamos de dejar ese hecho explícito en el signo del potencial para estar seguros, ¿verdad? De que esté realizado pues, de la forma correcta. Positivo quiere decir que es galvánica o voltaica, ¿verdad? Celda galvánica. Ok. Pues basados en esto, vamos a hacer nuestra construcción de la celda completa. Entonces, para construir la celda, yo voy a tener, ¿verdad?, mis semireacciones y por lo tanto voy a tener que, pues, una va a ocurrir en el cátodo y la otra va a ocurrir en el ánodo. Para evitar un poquito la redundancia de tener que escribir lo mismo otra vez, vamos a regresar, ¿verdad?, a la página anterior. Entonces vamos a tener que escribimos ya aquí, ¿verdad? La reacción en el ánodo es la reacción del magnesio y la reacción en el cátodo es la reacción del hidrógeno. Y pues ya nos ahorramos, ¿verdad?, toda la molestia de tener que escribirlo otra vez. Entonces lo que vamos a dibujar, como nos dio positivo, lo que vamos a dibujar es una celda galvánica. Una celda galvánica, el dibujo más sencillo, el dibujo más sencillo de la celda galvánica sería, creo que la regué, lo voy a hacer más abajo. Sí, pasan esas cosas, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí en medio para que. Entonces dibujo un recipiente acá y dibujo un recipiente acá. Entonces, en ese recipiente van a ir a ciertas soluciones. ¿Soluciones de qué? Ya vamos a hablar de eso. Entonces vamos a colocar aquí un electrodo. Una barrita, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí el otro electrodo. Ok. Digamos que si el resultado hubiera sido negativo, pregunta alguien. Si el resultado hubiera sido negativo, entonces hubiera sido una celda electrolítica, entonces hubiéramos hecho el diseño de una celda electrolítica y el diseño de una celda electrolítica es un solo recipiente, ¿verdad? Generalmente nosotros controlamos si va a dar positivo o negativo porque usualmente sabemos, pero si no sabemos, pues recuerden, positivo es galvánica, negativo es electrolítica. En el parcial va a ser necesario dejar representada la celda con el dibujo, preguntan. ¿Sí? Lo vamos a pedir, pues lo van a tener que escanear, tiene que quedar bonito, ¿verdad? Estoy 105% seguro que vamos a pedir que dibujen uno. Entonces, pues es necesario seguir este procedimiento. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Si la celda es galvánica, vamos a dibujar una electrolítica después, probablemente luna. Si yo tengo una celda galvánica, pues dibujo dos recipientes. Por cierto, hablando de celdas galvánicas, tengo un montón de pilas que no sirven y por alguna razón saco la que sirve, pero bueno. Esto que está acá es una pila galvánica y dicen, ¿por qué no tiene dos recipientes? Lo que pasa es que cuando ustedes lo parten a la mitad, resulta que hay una separación que tiene la parte pues de un electrodo, está separado físicamente de otro electrodo, así que eso permite pues el flujo de los electrones de una reacción química. Así que técnicamente, en el sentido más estricto de lo que está ocurriendo, este diseño tiene dos recipientes, solo que pues obviamente no es tan obvio, ¿verdad? Como lo quieran aparentar. Para que quede parecido a como lo hicimos, vamos a colocar pues el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Para evitar estarme regresando y porque aquí hice el manchón y ya no puedo usar ahí,
voy a escribir entonces. El ánodo tiene la reacción de oxidación, y la reacción de oxidación, pues habíamos quedado que era el magnesio. No es que se la tengan que memorizar, solo que no quiero darle vuelta, ¿verdad? Y el cátodo tiene la semirreacción de reducción, y la semirreacción de reducción sería la del hidrógeno. Entonces, eso nos permite definir qué va en el ánodo y qué va en el cátodo. En el ánodo tenemos que el magnesio se está deshaciendo para producir un ion magnesio y electrodos. O sea que este ánodo va a ser literalmente una barrita de magnesio. Y en el cátodo tenemos que el hidrógeno de la solución se va pues, a reaccionar y va a producir hidrógeno. Obviamente el hidrógeno que se va a producir es gaseoso, así que el cátodo no va a ser una barra de hidrógeno porque pues hidrógeno sólido, ¿verdad? No tiene sentido a nuestras condiciones. Así que para sustituir en el hidrógeno se utiliza, si son de un laboratorio fino, se utiliza pues platino, y si somos pobres, ¿verdad? Utilizamos grafito. Entonces el cátodo del hidrógeno está hecho de grafito. Entonces, como aquí estamos produciendo magnesio, aquí va a haber una solución que va a contener los cationes de magnesio que van a provenir de la solución. Puede que sea cloruro de magnesio, nitrato de magnesio, bueno, quizás cloruro no, pero nitrato de magnesio, ¿verdad? Etcétera. Va a ser una solución de magnesio. ¿Qué solución de magnesio? No creo que importe realmente. Y en este lado vamos a tener una solución con iones de hidrógeno. Entonces vamos a tener los iones de hidrógeno acá. Y aquí pues probablemente la solución sea ácido clorhídrico. Sería pues la más sencilla de manipular, pero también puede ser ácido sulfúrico, ¿verdad? Ácido nítrico, etc. Ok. Entonces, basándonos en lo que está ocurriendo aquí, el magnesio está produciendo iones magnesio, quiere decir que la barra de magnesio se está deshaciendo y está produciendo esos iones. Y lo que tenemos aquí, ion de hidrógeno más electrones me va a dar gas hidrógeno, quiere decir que los iones acá se van a ver atraídos y van a producir el gas hidrógeno, pues el gas hidrógeno pues sale en las burbujitas. Si nuestro objetivo es obtener hidrógeno, generalmente ese electrodo va encerrado en una chaqueta que pues está conectada a una tubería para poder extraer el gas. Okay. Pues para que pues pueda reaccionar, nosotros tenemos que conectar nuestros electrodos. Esto que estoy dibujando es lo que le llamaríamos un voltímetro. Y un voltímetro pues viene siendo un medidor de voltaje. Entonces nuestro voltímetro va a decir 2.36 voltios. Ustedes en su examen pueden poner un voltímetro, o pueden poner un poquito, la verdad. Ponen el poquito bien bonito encendido y así se entiende que es una celda galvánica. Va. ¿Qué está ocurriendo cuando se conecta? Pues empieza a circular la corriente. Vean, en este lado estoy produciendo electrones. Entonces yo tengo la barrita acá, sale esto la solución y voy a tener un exceso de electrones. Pues los electrones no pueden ir a la solución. Los electrones no es que sean solubles en agua ni nada de eso, ¿verdad? Sino que los electrones, la única salida que van a tener es irse por el circuito hacia el cátodo. O sea que va a haber una salida de electrones hacia acá. Y va a haber una entrada de electrones hacia acá. Entonces, esos electrones van a atraer los iones de hidrógeno, creando tranquilo, no he terminado. Bueno, pregunta, la celda no tiene un puente salino.
por supuesto que sí, debe tener un puente salino, solo que pues ahorita pues estamos dibujando, ¿verdad? En orden. Entonces los electrones van a proceder del ánodo y van a ir hacia el cátodo, en donde van a traer los iones de hidrógeno para producir sus burbujitas, ¿verdad? Sus burbujitas de gas hidrógeno. Aquí, pues antes del puente de hidrógeno, mencionar una cuestión interesante porque siempre les pregunta, ¿verdad? Escriba quién es positivo, escriba quién es negativo y escriba el sentido, ¿verdad? Que va a tener la corriente. Entonces, cuando ustedes tienen un circuito, vamos a dibujarlo exagerado. Cuando ustedes tienen un circuito, voy a poner una resistencia solo para que parezca carito. Ustedes van a tener el polo positivo y el polo negativo, y ustedes dicen que la corriente, ¿verdad?, va a fluir de la parte positiva hacia la parte negativa. Por ejemplo, aquí en su pilita tienen aquí positivo, tienen acá negativo. Entonces esta pilita conectada, ¿verdad?, a un circuito, quiere decir que la corriente va a venir para acá, va a darle energía, lo que sea que le tenga que dar energía, y va a regresar la corriente acá. Pero una cuestión bastante interesante, y aquí es un poquito más trivia que cuestión útil, es que en la antigüedad habían definido como carga positiva, como carga negativa a la carga del electrón, y pues eventualmente como positiva quedó la carga del protón. Entonces, cuando ustedes tienen un aparato, ¿verdad?, un movimiento de electricidad, el movimiento se da a través de los electrones. Pero resulta que cuando se definió corriente eléctrica, Benjamin Franklin, etcétera, la corriente eléctrica se definió como una corriente positiva. O sea que por eso sale del polo positivo y se mueve hacia el polo negativo. Pero este es el asunto. La corriente en este caso es un flujo de electrones y el flujo de electrones es negativo. Y eso va a causar una cuestión bastante interesante, que para que se mueva una carga positiva en una dirección, la carga negativa se va a mover en la dirección opuesta y ambos procesos son perfectamente equivalentes. Y todo eso que estoy diciendo, ¿qué quiere decir? Que aunque el sentido de la corriente es esta, el sentido de los electrones es este, desde el negativo hasta el positivo. O sea, como que la corriente se define, ¿verdad?, como una cantidad positiva, pero en realidad está manejada por partículas negativas, así que el sentido de los electrones es opuesto al sentido de la corriente. Y entonces, si en el diagrama ustedes les dicen, escriba el sentido de la corriente, ustedes van a escribir que la corriente, se supone que es la punta de una flecha, que la corriente, y se supone que es una letra ahí, proviene del cátodo. Y como la corriente proviene del cátodo, vamos a bautizar el cátodo como el polo positivo y vamos a bautizar el ánodo como el polo negativo. Y es por eso, finalmente hoy sí, que el cátodo en una celda galvánica es el polo positivo y el ánodo en una celda galvánica es el polo negativo. Y hoy sí, la pregunta del compañero, ¿verdad? ¿Dónde está el puente salino? Tiene que tener puente salino. ¿Qué es puente salino? Etcétera. Cuando ustedes tienen que, pues, está reaccionando esto y están saliendo los electrones, esta solución está ganando carga positiva y está perdiendo carga negativa. Y cuando tienen que todos los electrones estén acá llegando y se están consumiendo estos iones, significa que la carga negativa, que la carga positiva disminuye y por lo tanto la carga negativa aumenta. Pero ese es el asunto, ¿verdad? Si la carga negativa aumenta, esto se va a hacer aquí positivo, se va a hacer aquí negativo, y por lo tanto eso, si esta carga aquí es positiva y esta carga aquí es negativa,
eso va a crear una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial va a tener conflicto, va a tener conflicto con la diferencia de potencial de los cátodos, perdón, de los electrodos, y por lo tanto va a disminuir este número. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes hacen la celda así, van a tener el voltaje y va a comenzar a bajar hasta que llegue a cero. Y cuando llega a cero, ya estuvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para combatir eso? Para combatir eso tenemos un equipo que es nada más un tubito, puede ser de vidrio, puede ser de plástico, realmente no importa, pero ese tubito me va a conectar físicamente ambas semiceldas. Ahora, cuando digo conectar físicamente no quiere decir que se van a mezclar las soluciones, sino que aquí adentro vamos a tener una solución. No voy a colorear todo porque si no termino. Una solución bastante popular que se utiliza es nitrato de potasio. Esto acá va a ir tapado con una membrana permeable. En español va a ir cubierto, por ejemplo, con algodón. ¿Y qué va a ocurrir? Que como acá se están acumulando cargas positivas, vamos a tener que el ion negativo va a empezar a salir por acá para contrarrestar esas cargas positivas. Y como acá estamos perdiendo cargas positivas, vamos a tener que el catión de potasio acá va a salir para empezar pues a complementar la carga positiva que se está perdiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del puente salino? Pues uno, no interferir en la reacción. Dos, prolongar la vida de su celda galvánica. Entonces, si ustedes no utilizan puente salino, su pila galvánica, su celda galvánica, se les va a acabar muy pronto. Pero si utilizan puente salino, esas cargas eléctricas que van a venir acá van a mantener el potencial por una mayor cantidad de tiempo. Ahora bien, obviamente se me está deshaciendo este ánodo acá y obviamente estoy disminuyendo la cantidad de hidrógeno acá y por lo tanto va a llegar un momento en el cual ya no voy a poder seguir la reacción porque se me acabaron los reactivos y ahí sí, de verdad, se me va a haber acabado. Entonces, el deber del puente salino es prolongar la reacción para que esté limitada por la estequiometría y no esté limitada por la, ¿cómo se llama? La electrodinámica, no sé cuál es la palabra que sería. Que no esté limitada por las cargas eléctricas. Y eso significa que pues, vamos a tener que estudiar estequiometría otra vez. Pero no ahorita. Entonces, este diseño que está acá ya sería el diseño de la celda completa, celda galvánica completa. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Dos recipientes, dos electrodos, están conectados un aparato para ver el voltaje o puede ser un poquito, y el puente salino. ¿Y qué elementos vamos a poner? Pues vamos a poner los productos, ¿verdad?, que se están produciendo y vamos a poner pues el flujo de los electrones y el flujo de la corriente. Flujo de la corriente. Va. Ok. Solo quedan como 10 minutos, así que lo de hacer un ejercicio creo que no nos va a salir. Pero si es un buen momento para hacer preguntas, ¿verdad? Hoy es el momento. Entonces, les invito, ¿verdad?, a que pregunten cualquier
duda para el procedimiento que habíamos hecho. Y mientras están, ¿cómo se llaman?, deduciendo sus preguntas, pues también me puedo hablar de la función de la celda. Sería el ejercicio en la página 237. Estaríamos hablando del ejercicio 2. Y también en la página 236 estaríamos hablando de ¿cómo se llama? Ejercicio 6 o pregunta 6 para ser precisos. Pregunta 6. ¿Alguna pregunta? Levantar la mano. Me estoy dando cuenta que tengo mucho menos gente que tenía el miércoles. No sé cuántas víctimas termina teniendo, ¿verdad? En el gran límite de retiro de materia. O no sé si no leen los mensajes y pensaron que hoy iba a ser a las 11. Iban a aparecer a las 11 después. ¿Qué páginas dijo? Página 236. Pregunta 6. Y página 237. Página 237. Ejercicio 2. Ejercicio 2. La vasta mayoría de los ejercicios numéricos que aparecen acá son de celdas electrolíticas, así que los vamos a cubrir la otra semana. La otra semana pues serían el último par de clases, ¿verdad? Bueno, par de clases. Hemos tenido, serían como 8 sesiones realmente. Y de ahí pues dentro de 2 semanas ya sería, pues tendríamos repasos, consultas, etcétera. Y por último, el examen parcial. Ya ven la salida al final del túnel, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a terminar finalmente. Demos las gracias. No hay mucho que pueda hacer con los 6 minutos que me quedan, pero puedo comenzar un ejercicio. Entonces, como lo mencioné, la pregunta 6, que dice, en las siguientes ecuaciones, identificar la especie que se oxida y la especie que se reduce. Sabía que ustedes no se van a salvar de eso. Escribir las correspondientes semireacciones, el agente oxidante, el agente reductor, indicar quién es el cátodo, indicar quién es el ánodo y el sentido en el que se va a mover la corriente. Preguntas. Todavía no hay fecha para el taller. Fecha no. Está entre lunes y miércoles de la otra semana, con el formato que tenía el taller 1 y 2 virtual, o sea que sería en aula digital y estaría disponible todo el día y hemos hecho un banco de preguntas completamente grotesco, así que vamos a minimizar cualquier chance que tengan de copiar. Segunda pregunta, ¿el último parcial será presencial? No, mija, yo creo que en estos momentos ya sería de rendirnos ante cualquier noción de que vayamos a hacer presencial. De hecho, y pues no es por ser chambroso, ¿verdad? Pero yo creo que esto de la modalidad virtual va para largo y no me sorprendería que se decidiera que el interciclo y el ciclo 2 fueran virtuales. Entonces tomen eso en cuenta para cualquier plan que tengan en el futuro, ¿verdad? De llevar pues, más materia. Y pues no es que le esté hablando a muchas personas, pero de los que sí me están escuchando, que son ustedes, el consejo sería de que pues como esto del estudio virtual va para largo, sí sería necesario empezar a tener todas las herramientas, ¿verdad?, disponibles para la educación virtual. Así que pues si se les da chance de adquirir una computadora, si lo han estado haciendo todo en el ¿cómo se llama?, en el celular, ¿verdad? Yo sé que los smartphones pueden ser equipos bastante versátiles, pero
no son idóneos para llevar pues, aprendizaje. Así que pues les recomendaría adquirir una computadora si no tienen una computadora propia. Yo sé que estamos hablando de eso en medio de una crisis económica, pero pues hay que empezar a estudiar eso. Otra pregunta, ¿para el interciclo se pagarán laboratorios? Ah, muy buena pregunta. Pues primero, no estamos seguros si vamos a tener química en el interciclo. Y todo eso, la verdad no tengo yo mucha certeza de cómo va a funcionar. Así que sería de preguntarles, no sé a quién les puedo remitir, la verdad. No tengo idea. Yo creo que sería buena idea de que llamaran a la universidad. Pues todavía alguien está atendiendo, creo, y preguntaran eso. Pero sí, yo no tengo respuesta para eso. Yo iría a pensar a que no, porque sí leí en un mensaje del rector que si ustedes deciden no meter interciclo, entonces no van a tener que pagar la mensualidad de junio o de mayo, de junio, no sé. Ok. Pues ya solo queda un par de minutos, así que es mentira que vaya a ser algo adicional con estos ejercicios. De hecho, creo que el lunes vamos a hacer uno de estos, vamos a hacer uno de la otra página y de ahí vamos a ver la celda electrolítica. Y en la celda electrolítica vamos a ver el diseño de la celda electrolítica y para el día martes entonces quedaría la ley de Faraday y se me hace que ahí terminamos el contenido completo. La otra pregunta que pueden tener es, pues, ¿qué onda con la presentación? La presentación que ocupé hoy, pues, es la presentación del licenciado Julio, que pues nos la hizo llegar, gracias a Dios. Entonces, pues, la voy a estar subiendo ahorita que estamos terminando, la voy a subir. Lo otro, que pues con los muchachos que van conmigo en el laboratorio, había programado hoy, ¿verdad? En la tarde, como eso de las 2 de la tarde, una sesión para dar retroalimentación del laboratorio 6. Así que pues ahí voy a resolver el laboratorio 6. Y lo otro que tengo que mandar aviso, que nos acaban de decir, es que no va a haber laboratorio 8. El laboratorio 8, normalmente de electroquímica, lo vamos a, no lo vamos a hacer y por lo tanto la nota del reporte va a ser entre el laboratorio 6 y 7 y el examen práctico va a ser entre el laboratorio 6 y 7. Voy a mandar este aviso a la brevedad para que todos los demás sepan. Porque, pues sí, tenemos material que hemos grabado a lo largo de estos años y tenemos material, pero el asunto es que, pues, duplicar cuál nota. No, la nota del reporte es la nota del laboratorio 6 y 7. No, pero es que no es una sola nota. No hay nota del laboratorio 8. O sea, en el laboratorio 6 acumulan puntos, en el laboratorio 7 acumulan puntos y pues el laboratorio 8 pues no acumulan puntos, no existen, porque no existen. Y el examen práctico, ¿el qué? El examen práctico va a ser del laboratorio 6 y 7, no se va a duplicar ni nada. O sea, puntos gratis no va a haber. Y obviamente tampoco van a perder puntos. Va, ya terminó el horario, ya me van a desconectar, entonces pues muchas gracias por seguirme atendiendo, ¿verdad? ¿Cuándo dijo que resolverá dudas en el laboratorio? Hoy a las 2 de la tarde. Voy a estar aquí hoy a las 2 de la tarde y pues nos vamos a ver un rato. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos.